sistemático aumentado, metodologías de interrogación recursiva con IA para la disrupción de sesgos cognitivos en la investigación académica. Quien les habla su servidor Cristian Lozano. Hay que partir de una pregunta que se hizo a 15 investigadores, en donde se les preguntaba cómo usan la IA, simplemente para hacer preguntas sin cuestionamientos o para preguntar o cuestionar los supuestos que nos entrega la IA. Tras el proceso que se desarrolló en esta investigación, uno de los participantes nos brindó su testimonio y allí él expresa que tras la aplicación de el diálogo recursivo, él entró en conflicto con lo que sentía que sabía y con aquello que desconocía que sabía. Y sentía que había un desafío a lo que precisamente daba por sentado para lograr aprender un poco más. ¿Por qué? Porque la paradoja con la IA por parte de muchos investigadores es que no la usan para cuestionar, la usan para confirmar sus ideas. Entonces, inicialmente cuando se acercan al uso de la IA generativa, pues no hay un cuestionamiento. Lo que se busca es precisamente obtener respuestas rápidas o que sean validadas por la IA. Eso refuerza los sesgos cognitivos y hay precisamente un anclaje en donde se pregunta, se obtiene respuesta. Lastimosamente, al existir ese anclaje tecnológico temprano, pues se incurre en lo que sería el error o la alucinación de estos lenguajes y es allí donde pues se obtienen datos como los que presenta Hernández y García et al, que existen entre un 15 y un 25% de alucinaciones en los resultados. Pero a su vez lo confirman esas mediciones Sumita et al, donde dice que la mayoría de estos modelos, independientemente del que sea, tienen sesgos cognitivos. Y es allí donde, pues, el investigador replica un debilitamiento estructural en su hacer, en donde muchas veces externaliza esa rutina de preguntar y no hay una comprensión real. Lo que existe es un confort intelectual en donde Hooper lo presentaba y era el investigador ya no pregunta, ya no cuestiona, sino simplemente da por hecho porque es mucho más fácil obtener la información de esa manera. Es allí donde la pregunta que guió todo este proceso es cómo caracterizan los investigadores su experiencia de interacción con la IA y qué transformaciones reconocen en su razonamiento crítico al enfrentar sus propios sesgos cognitivos. De tal modo que se propuso dentro de la investigación utilizar un protocolo socrático, es decir, se creó a través de ChatGPT un GPT de método socrático, es decir, el GPT no buscaba brindar respuestas, buscaba generar cuestionamientos a las ideas que presentaba el investigador a través de la solicitud de clarificación de ideas, de evidencia sobre esas ideas. Entonces, el GPT, o en este caso, el cuestionador del protocolo socrático, no era un validador, simplemente persistía en el cuestionamiento hasta que el investigador era capaz de dar una respuesta lo más cercana a lo razonable, a lo válido y a lo fundamentado. El método que se utilizó para la investigación fue un diseño cualitativo, fenomenológico hermenéutico, en donde hubo un muestreo intencional de 15 investigadores hasta lograr la saturación de los datos, hasta lograr la saturación teórica. Y para evitar sesgos, pues precisamente se utilizaron tres instrumentos: entrevistas, bitácoras de diálogo con IA y diálogos reflexivos. Entonces, luego estos datos fueron utilizados o filtrados a través de un análisis temático en Atlas-T y allí pues se identificaron los hallazgos más importantes. Una categoría macro, que es la epistemología del diálogo recursiva, y dentro de esta pues tendríamos tres subcategorías, que sería primero el confort intelectual y anclaje tecnológico reportado por los investigadores.
en donde se habituaron inicialmente al uso de la IA para tareas sencillas, en donde preguntaban, obtenían respuesta o utilizaban los modelos para mejorar sus documentos, pero más allá era validador. ¿Qué ocurre? Que con este protocolo socrático o esta epistemología del diálogo recursivo que se implementó, hubo un quiebre sistémico. Ya no se obtenían respuestas. El, el GPT interrogaba constantemente al investigador y generaba un pensamiento deliberado, es decir, todo tenía una intención de fracturar precisamente esos sesgos, evitarlos. Y se tornaba la tarea en una complejidad, como lo reportaron los testigos o los participantes, hasta el punto de que había una transformación, reconfiguraban ese rol epistémico. Entonces asumían que ellos eran los verdaderos participantes, quienes dirigían todo el conocimiento que tenían allí en su hacer y en su haber, y como agentes que regulaban la máquina, es decir, esa máquina que estaba allí supuestamente brindando respuestas ya no lo era, ya simplemente requería era el rol opuesto, un cuestionamiento constante. Y si lo vemos allí, la evidencia lo reitera. Uno de los participantes dice, al principio usaba la IA para validar mis hipótesis y cuestionarlas, pero luego los cuestionamientos constantes me obligaban a volver a consultar y reaprender lo que daba por cierto. Es decir, si había un filtro de esos sesgos cognitivos, pero también había un significado que le daba a la individualidad epistémica que construía el investigador. También a su vez, la IA, en este otro caso, dice, cuando la IA no está para responder, sino para preguntarte, justificar cada respuesta se torna una tarea muy compleja. Y esa es la dificultad que precisamente se buscaba, llevar a ese quiebre epistémico. ¿Y por qué importa esto? Porque ya lo decían otros estudios, es decir, Derga menciona que precisamente la interrogación recursiva revierte la tendencia de los sesgos cognitivos, de creer que todo lo que generan los lenguajes es cierto. Y también actúa como salvaguarda, que es lo que decía Bolt. Es decir, los hallazgos eh, verifican que este mecanismo de interrogación, de que este diálogo recursivo con la IA a través de un método socrático, interioriza en el investigador a hacer preguntas y verificar si realmente lo que da por hecho es cierto. A su vez, González y Sáenz pues señalan que el estudio fenomenológico sobre la IA generativa está poco estudiado y aún menos en cómo lo puede retratar el investigador, cómo lo vive el investigador, cómo es esa experiencia. Da Veiga centraba ese debate precisamente en la coautoría en sí. Quien hace la investigación es el investigador o la máquina. Y si es así, entonces hay que volver a recalibrar esos cuestionamientos. Entonces, todo esto nos lleva a que si bien existen unos datos bastante interesantes, pues también hay unas limitaciones. Primero, el alcance muestral es de 15 investigadores, es decir, no se puede generalizar estos datos, pero sí existe evidencia importante. Ahora, hay una medición del cambio. Más que la medición, existe precisamente la caracterización de cómo los participantes expresan, ¿sí? O manifiestan el narrar esta convergencia o enfrentar este dilema con la IA cuando hacen eh, la presentación de ideas o la discusión de ideas con este tipo de lenguajes de programación o estos mecanismos que existen en la actualidad. A su vez, pues tendremos la transferibilidad en donde en este momento se hizo concretamente con investigadores de ciencias sociales y humanidades, pero no se ha hecho con ciencias exactas. Quizás en el futuro se pueda hacer, pero también con sus salvedades o con sus adaptaciones. Y en términos generales podríamos sintetizar que enseñamos a los investigadores a obtener respuestas, pero más que respuestas, deberíamos enseñarles a exigir mejores preguntas, a hacer cuestionamientos profundos, a integrar la interrogación con la IA dentro del currículo, a brindarle a la IA y al investigador la exigencia de justificar respuestas, de hacerlas fundamentadas, de dejar de lado, por así mencionarlo,
datos que simplemente no existen, alucinaciones que no existen, investigaciones que no existen, o incluso sesgos morales o éticos que realmente parten de la cuestión humana, no de lo que sería una investigación profunda que debe ser objetiva, basada en datos científicos. Y finalmente la transferibilidad teórica, en donde podríamos decir que toda esta propuesta puede ser aplicable a diferentes líneas de investigación y diferentes disciplinas. Espero les haya gustado la investigación y haya sido de su interés.